Que en la jornada de hoy estamos haciendo un balance de la campaña Ni Silencio ni Tabú y anunciando justamente las diferentes carreras que promuevan la mayor participación de jóvenes principalmente. Y en el balance, la verdad que estamos con mucha expectativa, sobre todo en lo que se viene. Se hicieron 420 actividades con jóvenes, participaron aproximadamente 12.500 jóvenes, se capacitaron 1.100 adultos a los efectos de la implementación de las diferentes líneas de acción. Y la importancia de hablar de estos temas, de hablar de salud mental, de cómo nos sentimos, de hablar de la prevención del suicidio. Nosotros tenemos datos de encuestas nacionales de adolescencia y de juventud, que ahora estamos en proceso de hacer una nueva, que tiene que ver con situaciones muy complejas que se aspira a revertir. Y para revertir tiene que haber mucho trabajo entre las instituciones, mucho trabajo interpersonal y sobre todo el cambio de paradigma de hablar de estos temas y buscar una mayor concientización. ¿Se viene un programa para el año que viene con respecto a este tema? Sí, sí. La idea es que sí. Ahora empezamos una campaña, participó UNICEF, Secretaría Nacional de Deporte, Ministerio de Salud Pública, ACE, ANEP y demás. Y la idea ahora es que se forme como un programa porque al formarse como un programa permite mucha mayor cantidad de acciones y con las mismas tomar una mayor conciencia y buscar revertir una tendencia que se ve con el correr de los años que a nadie le puede llegar a conversar. Trabajando la cartera a su cargo con respecto a la pérdida de muchas familias del beneficio de asignaciones familiares porque sus hijos no están concurriendo tanto a escuelas como a liceos. Siempre buscamos articular con PPS, con ANEP, para localizar la situación y poder también revertirla. Acá hay una señal que ha sido clara, la hemos mantenido en forma clara y dijimos que no hay marcha atrás, es que si no se cumple con la contraprestación, no se paga o se suspende la prestación. Entre otras cosas porque la gran mayoría de 380.000 menores que motivan la asignación familiar plan de equidad, en esta instancia, según lo que constató ANEP, el incumplimiento no llega a 800. Nosotros no podemos dar la señal que lo mismo ir al centro de estudios que no. Por tanto, el lineamiento es claro, no hay vuelta atrás, pero se busca asumir un rol proactivo con ANEP, con BPS y desde el Ministerio de Desarrollo Social para localizar el motivo de las circunstancias y buscar revertirlo. ¿Qué significa revertirlo? Que efectivamente concurran a los centros de estudios. Si no, se hipoteca el futuro de muchísimos gurises. ¿Están en esa situación? En este momento, según lo que nos pasa ANEP, que es quien valora el incumplimiento, son 791 menores, de un universo de 380.000 que motivan el pago de asignaciones familiares, plan de equidad. ¿Cómo ha revertido la situación tras la primera notificación a mediados de año? Bueno, son dos controles. En el anterior se partió la base de 11.500 y se fue regularizando más de 4.000. Cuando hablamos de regularizar, en algunos casos se había cumplido y se acreditó el cumplimiento y en otros la revinculación. Después, obviamente, que hay que hacer un seguimiento, mucho corresponde a ANEP, porque es quien tiene el contacto directo con los menores, y desde el lado del Ministerio de Desarrollo Social, con técnicos, desde las oficinas territoriales, desde alertas para buscar la génesis del incumplimiento, tratar también de ser muy proactivos. ¿La franja etaria que sigue preocupando es la de los adolescentes? Bueno, varía según las instancias. Generalmente, no estoy hablando de esta instancia en particular, es donde se encuentran los principales problemas. ¿Sí? Ministro, le cambio de tema. La ONG Techo realizó un informe donde indica que aumentaron en los últimos 2 años los asentamientos, principalmente aquí en Montevideo, y se habla que un 40%, por ejemplo, no tiene acceso a agua potable. ¿Cómo vienen trabajando en el MIDES con esta problemática? Primero vimos un informe ahí, la institución competente para hacer una valoración sobre esos términos puntuales no es la nuestra, sino pasa por otras instituciones. Se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda y en conjunto con las intendencias y con otras instituciones a los efectos de hacer llegar integralmente los servicios. Siempre insistimos, cuando hablamos de acción social o políticas sociales, es la llegada de servicios generalmente considerados. Cuando nosotros ponemos muchas expectativas, por ejemplo, en el bono social Mides UTE, con bonificaciones hasta un 90%, donde se superaron los 134.000 hogares en situación de vulnerabilidad, más allá del servicio, es la accesibilidad a los servicios. Lo mismo en la recarga de Supergas. Y lo mismo tiene que ser tanto con OCE, con intendencias, con vivienda y demás.
Nosotros tenemos una institución que es ejecutor de una cantidad de políticas, pero es rector en otras. Entonces tratamos de ejercer la rectoría en forma permanente y eso implica muchísimo diálogo con otras instituciones. ¿Coinciden los números con lo que presenta Techo, por ejemplo, en cuanto a la alimentación? Sobre asentamientos, que es la pregunta que se hacía, yo ahí prefiero que se conteste por parte de la institución correspondiente. En materia de alimentación hemos hablado de hace meses del plan de acción del Ministerio de Desarrollo Social. Y tiene que ver con una pata de información. Por primera vez tenemos los datos de seguridad alimentaria en nuestro país por el INE, que antes teníamos los de FAO, que si bien los del INE dan menor índice de inseguridad alimentaria, tanto en la moderada como en la severa, no es comparable con la FAO, pero porque es otra metodología. Esta es mucho más exigente. El INE tomó 7.624 casos hogares cuando la FAO tomaba 1.000. ¿Tá? Ahí tenemos indicadores por regiones que los presentamos. Pedimos más recursos por primera vez en años para el INDA, para justamente dar respuestas estructurales en materia de alimentación. Y en la línea de acción se vienen fortaleciendo las 3 líneas de acción del INDA y va a haber una 4ª línea de acción que tiene que ver con la llegada de alimentos en forma dinámica, con puntos ágiles de distribución, en algunos casos fijos y en otros casos móviles. Este plan es el que venimos hablando hace 7, 8 meses, lo presentamos en la rendición de cuentas y es el que aspiramos a implementar en el 2023. ¿Coinciden, ministro, los números que ustedes manejan con los de la ONG Techo, de que de pronto hay chicos, incluso adolescentes, que no realizan las 4 comidas diarias y muchas veces una sola? Es que son metodologías totalmente distintas. Fíjense, en ese informe, en realidad son consultas de percepción de 55 referentes comunitarios. O sea, no tiene una evidencia estadística para la promoción de políticas públicas. Los datos del INE, que fueron solicitados y encomendados por el Ministerio de Salud Social y por el Ministerio de Salud Pública, se tomaron en cuenta 7.624 hogares del país, puntualizándose por región, estableciendo dónde están los principales lugares en forma más crítica, que también nos permite con esa información ser mucho más eficientes. Claramente nosotros respetamos y es de reconocer el gran trabajo que hace Techo en materia territorial, en materia social. Ahora, en el propio informe se habla de las limitaciones en lo que tiene que ver con el relevamiento. Ellos mismos dicen que no es un censo. Por tanto, por algo hicimos por primera vez un estudio a través del INE de inseguridad alimentaria. Eso ya nos dio una información que fue presentada y en base a esa información es que generamos acciones y políticas públicas para que nuestro país pueda seguir fortaleciendo el sistema alimentario. ¿El próximo censo nacional general, el MIDES va a incluir algún tipo de preguntas, va a participar de alguna forma? Buena pregunta, va a estar ahí. En el próximo censo se van a despejar otra cantidad de consultas que tienen que ver con este tema y con muchos otros, donde también se va a tener un panorama mucho más completo de la situación. ¿Qué va a incluir el MIDES como inquietud particular en ese censo, ministro? Bueno, todos los temas que tienen que ver con la cartera, nosotros vamos a seguir con la medición de seguridad alimentaria. Como recién les comentaba, nuestro país se basaba en datos de la FAO. Estos datos del INE, si bien son menores en los índices de inseguridad alimentaria, no son comparables porque las metodologías son distintas. Y la idea es hacer un seguimiento permanente, tanto sea, por ejemplo, en materia de alimentación a nivel general, como focalizado en la franja de 0 a 4 años. Y el censo también va a establecer una cantidad de características que están vinculadas, por ejemplo, a asentamientos. Entonces, el censo del año 2023, a nivel de varias instituciones, pero en el trabajo conjunto, nos va a despejar una cantidad de inquietudes y también nos va a dar información que son muy importantes para actuar en consecuencia.